Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excelente. Bismillahirrahmanirrahim. Os pido, mis hermanos y hermanas, mientras vamos inshallah entrando a la transmisión en todas las páginas que estamos viendo, sea Mezquita Estambul, La Belleza del Islam y el Corán o Instituto Rashadi, cualquiera de las páginas en las que te estés conectando en este momento, te pido que por favor vayas compartiendo el live inshallah, y lo hacemos con el propósito de que otras personas se beneficien, no para ganar más vistas y más likes. De esta página no se monetiza absolutamente nada y aquí no hay ningún tipo de lucro, solamente esperamos y queremos que otros hermanos y hermanas se beneficien, por eso les pido que lo compartan inshallah y ganarán recompensas conmigo. Mientras tanto, voy empezando en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, el clemente y el misericordioso. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Alabamos a Allah y le enviamos saludos y bendiciones al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte nuestras obras el día de hoy, que fue Yawmul Jumu'ah, el mejor día de la semana, el mejor día para hacer buenas obras, que Allah azza wa jalla haya escuchado nuestras súplicas y haya aceptado nuestras buenas obras, inshallah, y perdone nuestros pecados. El día de hoy, antes de que empecemos con el tema que vamos a tocar, y probablemente están viendo que dice preocúpate de tus propios asuntos, me gustaría compartir con ustedes una historia, algo que ocurrió en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En uno de estos viajes que ellos estuvieron viajando, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en ese viaje, él llevó a su esposa Aisha radallahu ta'ala anha. Entonces ella narra, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam narra que cuando ellos estaban viajando, por el hecho que Aisha radallahu anha, ella era una mujer liviana, ella no era muy gruesa, que digamos, no tenía mucho peso corporal, era una persona muy delgada, y el hecho que, como sabemos de la historia de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus familias, ellos no se daban el lujo de comer como nosotros. Entonces Aisha radallahu anha narra que en esa ocasión ella salió a usar el baño, y cuando estamos hablando de usar el baño estamos hablando que tenían que retirarse al monte, en algún lugar que no fueran vistos por nadie. Y en esa ocasión que ella se retiró, al regresar se dio cuenta que se le perdió un collar que ella tenía, que era muy valioso para ella. Entonces ella se regresó a buscar ese collar. Durante su ausencia, el anuncio se hizo que era hora de partir ese lugar donde estaban acampando, y en esos tiempos como viajaban era que las mujeres las ponían como en un estilo de cuarto, como en una cabina muy pequeña que iba encima del camello. Entonces Aisha radallahu anha dice que por el hecho que ella era una mujer tan liviana, al levantar la cabina para poder ponerla encima del camello, la gente pensó probablemente que ella estaba adentro. Es decir, que no se dieron cuenta del cambio de peso de esta cabina. Y se marchó la caravana, se marcharon los viajeros, y cuando Aisha radallahu anha regresó, ya todo el mundo se había ido. Entonces Aisha radallahu anha decidió quedarse en ese mismo lugar donde su camello estaba, a esperar que se dieran cuenta que ella no estaba y regresaran por ella. Pero el estilo de viaje de ellos era que siempre dejaban a un hombre atrás para asegurarse que nadie se haya quedado atrás, que ninguna pertenencia se haya quedado, etcétera, etcétera, y a la misma vez para poder estar pendientes si hay algún ataque que le venga a los viajeros. Entonces en esta ocasión ese sahabi, ese compañero que se llamaba Safwan, él notó a esa mujer acostada y reconoció que era Aisha radallahu anha, porque la conocía desde antes de que el hijab fuera obligatorio. Entonces Aisha radallahu anha, ella dijo, yo me cubrí inmediatamente, y el hombre lo único que dijo fue inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, de Allah venimos y a Allah regresamos. Es como una expresión ¿cómo se dice? El hombre se asombró, entonces dijo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, como que la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó aquí sola. Entonces él llega y agarra su camello, lo recuesta. Aisha radallahu anha se monta en el camello y él no se monta con ella, él camina el camello hasta que se encuentran con la caravana, con el resto de los viajeros, y estamos hablando que estaban ya a una distancia de mediodía.
Entonces, recordemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre fue rodeado tanto de los creyentes como de los munafiqín y de los incrédulos, los que cubrían su incredulidad, se mantenían entre los sahaba, pero entre ellos hablaban en contra del profeta, en contra de los sahaba, planeaban de alguna manera que querían destruir el Islam y eran los que internamente, era el cáncer interno de los musulmanes de Medina, porque nadie sabía quién era munafiq, pero nadie podía sospechar que fulanito era un munafiq. Entonces en esa ocasión el profeta de Allah estaba viajando y habían munafiqín, habían hipócritas en la caravana. Y cuando vieron que Aisha radhiallahu anha estaba regresando con este compañero, con este sahabi, uno de ellos específicamente que se llamaba Abdullah ibn Ubay, él era como el líder de los munafiqun, él era como la cabecilla, el jeque de ellos, el que más se encargaba de causar cualquier tipo de malentendido entre los musulmanes, el que corría rumores, el que esparcía los chismes, el que hablaba detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam, el que se quejaba cuando alguna ley cuando Allah revelaba alguna ley, el que siempre encontraba dificultad, el que siempre encontraba una excusa y tenía sus seguidores. Entonces este Abdullah ibn Ubay inmediatamente empezó a correr chismes, decirle a la gente que ustedes no se dieron cuenta que Aisha y este hombre, etcétera, etcétera, llegaron y una persona lo escucha y le pasó ese cuento a otra persona y a otra persona, y ese cuento y ese chisme se fue esparciendo hasta que llegó a los oídos de otros sahaba, compañeros creyentes, practicantes del profeta sallallahu alaihi wasallam, que eventualmente terminaron también hablando y esparciendo y preguntando. Probablemente Allahu Alam, él conoce el corazón de la gente, pero probablemente no lo hicieron con la intención de hablar mal de Aisha, pero era un tema. La esposa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estaba siendo acusada de adulterio. Aisha radhiallahu anha no tenía ninguna idea de que esto estaba pasando. Absolutamente no tenía ninguna idea. Aisha radhiallahu anha narra y nos menciona que hasta pasó un mes y ella ni siquiera sabía que eso era el cuento de la gente en las calles. Su nombre estaba siendo esparcido como una mujer adúltera. Y esto llegó a los oídos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiallahu anha menciona que hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese momento, cuando él la visitaba, él notaba una diferencia en él, en la manera que él le preguntaba lo que le preguntaba. Aisha radhiallahu anha dijo que el profeta de Allah solamente entraba, daba salam, preguntaba que cómo estaba, cómo se sentía, porque ella estaba enferma después del viaje, y eso era todo. Y ella empezó a detectar de que algo no andaba bien. Antes de que continuemos la historia, y la historia es muy larga y no deseo profundizarme en ella, queremos extraer la lección. Allah subhanahu wa ta'ala, para cortar una larga historia corta, Allah azza wa jalla más adelante libró el nombre de Aisha radhiallahu anha, revelando en el Sagrado Corán, Suratun Nur, la sura número 24 del Corán, la sura de la luz, 10 versos, que es una página completa, dedicada para aclarar el nombre de la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en esos versos que Allah subhanahu wa ta'ala reveló, hay una lección. Y en esta lección, mis queridos hermanos y hermanas, la vamos a extraer inshallah. Pero esta sura, Suratun Nur, la sura 24, es una sura del Corán en la que Allah subhanahu wa ta'ala habla mucho acerca de los derechos de otras personas. Cuando una persona trae hasta en esa sura, Allah menciona acerca de aquellas personas que dicen que conocen o saben que fulanito está involucrado en una relación haram con otra persona. En esa sura Allah habla acerca de todos los pasos que se tienen que tomar para comprobar de que eso es verdad. Entonces, si tú te fijas en las leyes de Allah, como el salah, por ejemplo, el zakah, por ejemplo, Allah dice en el Corán que es obligatorio, que lo tenemos que establecer, pero no nos da en el Corán la cantidad exacta de salah, con los rak'ah, cómo se hacen, qué se recita. Eso lo aprendemos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, cuando se trata de los derechos de otras personas, de la creación de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fue subhanallah, se dice al-Hakim, la misericordia y la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala fue tan profunda que Allah azza wa jalla en esta misma sura, en el verso número 27, Allah azza wa jalla dice: oh creyentes, la tadkhulu buyutan, no entren
a hogares o a casas غير بيوتكم, que no sean sus hogares, حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها, hasta que ustedes se les otorgue el permiso de entrar y que ustedes tusallimu, saluden a la gente de ese hogar. Imagínate, Allah no fijó la cantidad de rakat en salah, pero sí fijó cómo nosotros tenemos que entrar en el hogar de una persona, subhanallah. Cuando se trata de los derechos de la humanidad, de los derechos de la gente, de nuestros hermanos musulmanes y no musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala es muy serio, muy firme y muy fijo con eso. Las leyes de la repartición de bienes después del fallecimiento de una persona. Allah fijó los números, el porcentaje, la cantidad, los nombres de las personas que reciben tu herencia. Imagínate, para el salah Allah subhanahu wa ta'ala no revela la cantidad de rak'ah, pero para una persona y su riqueza y la herencia, sí, la cantidad y el número. Entonces en esta Surah An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, como que el tema de esta sura es que la vida personal de la gente es sagrada también. El espacio de las personas, sus asuntos personales, todo lo que tenga que ver con su vida. El Islam nos enseña que nosotros debemos ser de aquellos, mis hermanos y hermanas, que nos preocupamos de nuestros propios asuntos, no de los asuntos de otras personas. No somos de aquellos que nos mantenemos introduciéndonos en los asuntos ajenos. Los musulmanes no nos comportamos así. Este rumor de Aisha radhiallahu ta'ala anha empezó con una simple vista. Personas vieron, comentaron lo que pensaron, escucharon, esparcieron el rumor a otras personas que no vieron, que no escucharon, que no sabían nada, y así de una persona que fue traída, salvada de una calamidad, se esparció el rumor de que ella estaba cometiendo adulterio con un sahabi del profeta sallallahu alaihi wasallam, la esposa del profeta. Imagínate, eso es porque la gente no pudo guardar su mirada, no pudo guardar la lengua, no pudo guardar los oídos. Entonces, en esta sura Allah habla mucho de los derechos de las personas. Y fíjate en este verso que Allah menciona cuando se trata de este rumor que esparcieron de Aisha. Allah Azza wa Jalla dice en el verso número 15: إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ, en el momento que ustedes empezaron a repetir y a decir con sus lenguas, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ, y con sus bocas, lo que escucharon, empezaron a esparcer y a repetir lo que escucharon. Y este rumor se empezó a regar en Medina de que la esposa del profeta cometió adulterio. Entonces Allah menciona en el Corán: ustedes escucharon y repitieron, sus lenguas se movieron en sus bocas y dijeron lo que dijeron. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, y ustedes pensaron de que era algo hayyinan, algo leve, algo liviano, algo pequeño. Y eso pasa. Nosotros somos muy piadosos, vamos a la mezquita. Entonces hablamos del hermano que no reza, del hermano que no ayuna, del hermano que no viene al Jumu'ah, del hermano que no viene al Eid. Ese es el ejemplo. Hagamos ejemplo de él para que los otros hermanos no caigan en esa misma trampa, no caigan en su estilo de vida. Subhanallah. Hayyinan, pensamos de que es algo liviano. Hablamos de otras personas, hablamos de sus asuntos y todo el tiempo hay personas así que vienen y te preguntan: hey, ¿cuándo compraste ese celular? ¿Cuánto te valió ese celular? Ah, me lo regalaron. ¿Quién te lo regaló? ¿En serio? ¿Y esa gente de dónde es? Y te preguntan solamente para saber tu vida personal, para tener algo que le puedan contar a otra persona. Esas son personas muy peligrosas. Entonces nosotros los musulmanes no tenemos esa cualidad de estar escuchando noticias y llevándoselas a otras personas, agarrando información de la vida personal de alguien y llevándoselas a otras personas. Por eso es que Allah dijo: no entren, ni siquiera entren a la casa de las personas sin pedir permiso. Esto era algo muy común, esto era normal. Hasta aquí en el país donde yo vivo, es algo muy común entre las personas que se conocen aquí, familias, primos, conocidos, los vecinos de hace muchos años, entran a tu hogar. Por lo menos entran hasta tu sala, sin siquiera avisar desde afuera. ¿Cómo sé yo que pasa esto? En una ocasión, en una casa que yo alquilé, recién alquilada, como la primera semana de alquiler, alhamdulillah, mi familia no estaba en la casa, mi esposa no estaba, mis hijos no estaban, yo era el único que estaba ahí, y justamente me estaba duchando. Y mientras estoy en la ducha, escucho que alguien está afuera de la casa llamando al dueño de la casa que me la alquiló.
Entonces yo me estoy apurando para salir de ahí lo más rápido posible para darle el mensaje que no está. Pero cuando salgo en toalla, el hombre ya estaba, mis hermanos y hermanas, en la sala de mi casa. Discúlpeme, pensé que aquí estaba fulanito, y se va. Yo me quedé tan extraño, yo casi llamo a la policía, pero ahí me di cuenta más adelante que es algo muy común en esta comunidad. Entonces esto los musulmanes no lo hacemos. Entonces, si hasta para entrar a la casa de alguien, para hablar con alguien, para cuando entras tienes que saludar y pedir permiso, imagínate cuando se trata de la vida personal de las personas. Al-majalisu bil amana. El profeta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña que cuando alguien nos menciona algo, alguien viene y se sienta con nosotros, tiene una charla con nosotros, lo que nosotros hayamos conversado en ese majlis, en esa reunión, es un amana. Esto debería permanecer como una confianza entre tú y yo. Esto no debería ser compartido con fulanito y fulanito lo que nosotros hablamos, aunque nadie lo haya fijado. Yo no te tengo que decir. Automáticamente nuestra conversación siempre es un amana, a menos que nosotros estemos de acuerdo de que lo que hablemos es algo público. Eso es muy importante. Se fija que es público, no se fija que es privado. La privacidad es automática, la publicidad tiene que ser fijada. Al-majalisu bil amana. Y es lo mismo con nuestros celulares. Alguien nos manda un mensaje de voz de una. Lo llegamos y se lo mandamos a otra persona. Lo reenviamos. Escucha lo que me dijo fulanito, escucha lo que dijo fulanita. No, yo tengo pruebas, yo tengo los pantallazos, yo tengo los screenshots. Y vamos compartiendo conversaciones en grupos, conversaciones en el grupo de la mezquita, en la mashwara, en el grupo familiar. Se la mandamos a un familiar que está fuera del grupo. Aquí están hablando de ti. Al-majalisu bil amana. Nosotros no podemos estar haciendo esas cosas. Como musulmanes esto es haram. Entonces aquí el profeta Allah dice en el Corán, tahsabunahu hayyinan. Ustedes lo tomaron como algo liviano, pero Allah Azza wa Jalla corrigió eso y dijo, wa huwa inda Allahi azim. Pero ese rumor que ustedes esparcieron de Aisha, esto era algo muy grave, azim, ante Allah. Igualmente nosotros podemos tomar estos rumores y estos chismes como algo liviano. Estamos hablando la verdad, el hombre no reza, el hombre no ayuna, él no viene a la mezquita, no estamos diciendo mentiras. Pensamos que es algo liviano, pero ante Allah esto es algo muy grave. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala a los compañeros les dijo ahí en la misma sura, el verso antes le dice, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Si no fuera por el favor de Allah y el rahma, que significa la misericordia, que Él tiene sobre ustedes, fid dunya wal akhirah, en esta vida y en la otra, لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Por eso que ustedes andaban diciendo, فِي مَا أَفَضْتُمْ, por esa calumnia que estaban repitiendo, si no fuera por la misericordia de Allah. Allah le está diciendo a los compañeros, a los sahaba, los compañeros del profeta, los que lo vieron, los que vivieron con él, los que tenían el Jannah garantizado. Allah les está diciendo en el Corán, si yo no tuviera misericordia sobre ustedes, por eso que ustedes dijeron, yo los hubiera castigado. Lo mismo con nosotros. No sabemos en qué momento Allah nos puede castigar por esta lengua que estamos todo el tiempo soltando con las cosas personales de la gente, aunque sean verdad. El musulmán no es ese que suele esparcer los asuntos ajenos. Preocúpate de tus asuntos personales. Entonces, Allah Azza wa Jalla tenga misericordia sobre nosotros. El otro verso Allah le dice a los sahaba, y esto no es solamente para ellos, es para nosotros también. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ. Si en el momento que ustedes escucharon esa calumnia, si ustedes hubieran dicho, مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا. No es permitido que nosotros hablemos o repitamos esto. Subhanak, alabado sea Allah, هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Esto es ciertamente una calumnia muy grave. Entonces Allah le está diciendo a los sahaba lo que ustedes tenían que hacer en ese momento cuando escucharon la calumnia sobre su madre de los creyentes, Aisha radallahu anha, la esposa del profeta, era negarlo. Y no solamente negarlo, sino que decirle a las personas, مَا لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا. No es permitido que hablemos de estas cosas. Imagínate que Allah esté especificando hasta esto. No especificó los rakat de salah, pero sí te está especificando cuál debe ser tu respuesta cuando la gente te trae chismes. Hay veces estamos hablando una conversación muy normal, una conversación muy beneficiosa, pero de repente entran los asuntos personales de otra persona. De repente empiezan a hablar de fulanito y de fulanita. ¿Qué es lo que hay que decir? مَا لَنَا
no podemos hablar de eso que estás hablando. No vamos a hablar de eso. Cambiemos la conversación, cambiemos el tema. Si la persona insiste, mis hermanos y hermanas, con todo el respeto, no tenemos que continuar hablando con esa persona en ese momento. Es mejor que nosotros salvemos nuestros oídos de cometer ese pecado. Recuerda que cuando tú le das los oídos a esa persona, él no va a parar, ella no va a parar. Ellos van a continuar. Tú les estás dando la comodidad, la libertad de que continúen hablando de esa persona o de esa ocasión o de esa comunidad o de ese sheikh o de esa hermana, etcétera, etcétera. Tú les estás dando la comodidad. Y por darles esa comodidad, nosotros también recibimos el mismo pecado que la persona que está diciendo las palabras. Que Allah nos proteja. Entonces, después de que pasa todo esto, el nombre de Aisha radhiallahu anha es aclarado. Su nombre, Allah subhanahu wa ta'ala reveló versos en el Sagrado Corán en las que el nombre de ella, mashallah, no solamente Allah subhanahu wa ta'ala limpió su nombre, pero dejó unos versos que van a ser leídos hasta el día del juicio final y serán lecciones para todas las personas que lean el Sagrado Corán. Entonces, Aisha radhiallahu anha, cuando esto estaba pasando y la gente estaba esparciendo estos rumores, ella no sabía, al principio ella no sabía, ella estaba totalmente ciega de que esto estaba pasando. Y ella dice que en una ocasión se retiró en la noche para otra vez usar el baño. Y cuando se trataba de la ciudad, las mujeres utilizaban el baño en las noches. Se retiraban durante las noches para irse hacia los montes y los lugares que eran conocidos como los baños. Y la razón era para que los hombres no pudieran darse cuenta que había movimiento femenino en la carretera y algo les pasara. Entonces ella dice que ella fue acompañada por una mujer que era tía de ella la misma vez, que se llamaba Mistah, la madre de Mistah. Mistah era un sahabi, era un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces ella dice que cuando estaban en el camino, como era oscuro, Mistah, la mujer que la acompañaba a ella, se tropezó el pie y se cayó. Entonces cuando ella se cayó, ella dijo, Ta'isa Mistah, que Allah destruya o que Allah arruine a Mistah, a su propio hijo, subhanallah. Entonces Aisha radhiallahu anha, ella era una mujer muy firme. Ella no era de aquellas que cuando se trataba de las mujeres era más blandita y con los hombres era más estricta. Cuando escuchó eso, ella dijo, ¿cómo puedes tú insultar a tu hijo y a un sahabi, a un compañero que participó en la batalla de Badr? La batalla de Badr fue la primera batalla del Islam, fue la primera batalla que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a los musulmanes que defendieran, y Allah envió su ayuda con los ángeles, etc. El profeta sallallahu alaihi wasallam garantizó que de los primeros seres humanos que entrarán al paraíso después de los profetas y después de ciertas personas serán los compañeros de Badr. Ellos son, como decimos, VIP en el paraíso, y Mistah era uno de ellos. Entonces Aisha le dice a la mamá de Mistah, ¿cómo puedes insultar a Mistah? ¿Cómo puedes maldecirlo? Y él es un sahabi de Badr. Y ahí fue que la mamá de Mistah se dio cuenta que Aisha no sabía qué era lo que estaba pasando. Y le dice a ella, ¿acaso tú no sabes qué fue lo que Mistah comentó de ti? Y ella le pregunta qué fue lo que comentó. Y ahí la mamá de Mistah le comenta que este es el cuento que se está esparciendo. Entonces Mistah, radiallahu anhu, él cometió el error. No era que él estaba esparciendo el nombre de Aisha, pero él escuchó el rumor y él comentó el rumor. Y la mamá de Mistah le comentó a Aisha radhiallahu anha. Y Mistah era un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam que Abu Bakr, que era su tío, él lo patrocinaba. Abu Bakr fue el que básicamente lo trajo desde Meca a Medina, y en Medina lo ayudó a establecerse, y mensualmente le daba Abu Bakr radhiallahu anhu le daba a Mistah un dinero mensual con el que él podía mantenerse. Entonces cuando Abu Bakr, que era el padre de Aisha, escuchó que Mistah, la misma persona que él patrocinaba, esparció el rumor, cometió el error de comentar este chisme, Abu Bakr radhiallahu anhu dijo, Wallahi, yo juro por Allah que nunca más le voy a dar dinero a este muchacho. Entonces Abu Bakr radhiallahu anhu era el padre, estaba furioso con todo el derecho que él tenía como padre. Juró por Allah que no más patrocinio, no más dinero para una persona que no fue lo suficientemente valorosa como para confirmar el chisme. Esta fue la manera que Abu Bakr radhiallahu anhu reaccionó. Y Allah subhanahu wa ta'ala reveló una aya para finalizar esa parte de la revelación.
donde Allah Azza wa Jalla dice: وَلَا يَأْتَلِي أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. Que significa que los que hacen obras del bien, aquellos que son personas ulul fadli, que Allah subhanahu wa ta'ala también los bendijo con dinero, con riquezas, que estas personas no juren, no dejen que esta ocasión o este rumor haga que tú jures. Subhanallah, aquí Allah le está hablando directamente a Abu Bakr y a cualquiera de nosotros que pasemos por la misma situación. Que aquellas personas que Allah los bendijo con riqueza, que no juren dejar de ayudar a los pobres, a sus parientes y a aquellos que dejaron sus hogares por la causa de Allah. Esto era Mistah. Mistah era pobre, era una persona necesitada, era pariente, era familiar de Abu Bakr y también era un muhajir. Él emigró desde Mecca a Medina. Entonces Allah, en el medio de la rabia que Abu Bakr radallahu anhu tenía, Allah reveló este verso también diciendo de que no dejes de que esto ahora te haga jurar de que tú vas a cesar y cortar los gastos de una persona que es pobre, que es pariente y es un muhajir fi sabilillah. Y Allah termina el verso y le dice: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Así que perdonen y disculpen. Allahu Akbar. Alguien esparce el nombre de tu hija, que tu hija está cometiendo adulterio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo mínimo es que ya no vas a hablar más con esa persona. Allah le está aconsejando a su sahabi y a toda la humanidad: فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Alguien habla mal de nosotros, alguien chismosea sobre nosotros, se inventó un cuento sobre nosotros, alguien está esparciendo nuestras cosas personales en la calle, con la comunidad, con otras personas. Tenemos debilidades que una persona se dio cuenta y ahora se las está comentando a fulanito y fulanito. Allah dice: فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Perdónalos, olvídate de eso, echa eso para atrás. ¿Por qué? Allah dice: أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ¿Acaso no te gustaría a ti que a cambio Allah te perdone a ti? Subhanallah. Subhanallah, eso es un verso muy profundo. Y Allah se lo estaba revelando no solamente a Abu Bakr, a todo el umma. ¿Acaso no te gustaría que Allah te perdonara a ti? Perdona, olvídate, deja eso. ¿Acaso no te gustaría que Allah subhanahu wa ta'ala te perdone? Wallahu ghafurun rahim. Ciertamente Allah es el más perdonador y el más misericordioso. Entonces cuando Abu Bakr radiyallahu anhu escuchó este verso, él dijo: Subhanallah, y juró por Allah, ahora juro por Allah de que no le voy a cortar los gastos a Mistah, pero se los voy a duplicar. Subhanallah. Y Abu Bakr radiyallahu anhu de ese momento en adelante le empezó a dar el doble de la cantidad de lo que originalmente le daba a Mistah. Entonces un sahabi, un compañero del profeta, que tuvo un momento de rabia, donde tuvo un derecho en el que él pudo haber dejado de darle esos beneficios que le estaba dando a otra persona que le causó dolor a él y a su familia, de ese estado que él estaba, con el imán que Allah le otorgó y los versos que Allah reveló, terminó en otro estado en el que en vez de cortar la persona, le estaba dando el doble del beneficio. Abu Bakr dijo: Inni uhibbu, yo en verdad amo, porque Allah pregunta: ¿Alá tuhibbun an yaghfira Allahu lakum? ¿Acaso no te gustaría que Allah te perdone? Entonces Abu Bakr dijo: Inni uhibbu an yaghfira Allah li. Ciertamente yo sí quiero que Allah me perdone. Entonces perdonó a Mistah y le empezó a patrocinar el doble de la cantidad. Entonces, mis hermanos y hermanas, la historia es muy profunda, es muy larga, tiene más detalles, muchas más lecciones, pero por lo menos de lo que tocamos esta noche podemos aprender de que como musulmanes nos preocupamos por nuestros propios asuntos, no esparcemos chismes, y si alguien nos trae chismes a nosotros, somos de aquellos que negamos el chisme, le decimos a la persona que no lo continúe, y a la misma vez si alguien chismosea sobre nosotros, habla mal de nosotros y nos hace daño, los perdonamos, toleramos, porque a la misma vez cuando hacemos eso, a cambio Allah subhanahu wa ta'ala nos dará a nosotros su perdón, ya que Allah es el más perdonador y el más misericordioso. Les agradezco a todos ustedes por estar aquí la noche de hoy, que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga, los proteja, los guíe siempre en el camino recto. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh para el hermano Hugo,
para el hermano Jaime, para el hermano Rafael que nos está escribiendo desde Panamá. Que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga. Y jazakumullahu khairan wa ahsanul jaza a todos. Y no se les olvide compartir el video, inshallah. Nos vemos la próxima semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.